Buenas tardes, estimados participantes, sean todos cordialmente bienvenidos a esta sesión. El día de hoy vamos a arrancar con lo que sería el análisis propiamente de lo que respecta a la primera y segunda unidad de lo que sería generación de ideas creativas como tal. Al hablar de las ideas creativas como tal, tenemos que arrancar a todo lo que subyace a la creatividad como tal, que es la capacidad de poder generar nuevas ideas y conceptos y nuevas asociaciones entre ideas y conceptos como tal. Anteriormente, de hecho, si miramos a lo largo de la historia como tal, nosotros identificamos o nos damos cuenta de que pensar diferente o pensar con creatividad nos hacía o nos remontaba a ser muy diferentes dentro del mundo como tal y se nos veía en muchos de los casos también de mala manera. Pero obviamente al nacer y al evolucionar a todo lo que respecta a las ideas como tal y a la evolución del proceso de globalización, del proceso del pensamiento creativo, de la innovación y de todo lo que respecta a la evolución como tal del pensamiento, nos lleva o nos remonta a que la creatividad es necesaria en cualquier proceso de la vida como tal, ¿sí? Desde lo que respecta propiamente al mundo laboral, todo y muchísimo más relacionado al mundo del emprendedor como tal, el pensar de una forma diferente, el pensar de forma original, el ir obviamente a una imaginación mucho más constructiva, a un pensamiento divergente, es decir, un pensamiento mucho más allá de lo normal, mucho más allá de lo que todo el mundo podría llegar a imaginar y obviamente un pensamiento creativo que nos lleve a la generación de ideas diferentes, de nuevos conceptos que nacen a lo que subyace a una ventaja competitiva en relación con todos los emprendedores que se encuentran también en el mismo mercado que nosotros. Entonces, obviamente, la capacidad de creatividad y la capacidad de innovación nos hacen muy diferentes a, obviamente, todo lo que existe dentro del mercado y ese es un factor diferencial de una ventaja competitiva como emprendedores. ¿Cuál sería la importancia de esa generación de ideas o de esa creatividad? Bueno, vemos como algo súper importante, como algo esencial que obviamente nos distingue, ¿sí? De todo lo que se encuentra dentro del mercado. Obviamente nos genera también productos, servicios y marcas totalmente distintas o evolucionadas a todo lo que se encuentra dentro del mundo, ¿sí? Y sobre todo el mundo emprendedor. Cuando hablamos, obviamente, del entorno empresarial, de hecho que la capacidad de creatividad, podríamos decir que tiene un enfoque diferente que por ahí cuando hablamos de un emprendimiento como tal, que la generación de ideas o la estructura de la creatividad puede llegar a ser mucho más amplia que en el mundo empresarial. ¿Por qué? Porque subyace a procesos, subyace obviamente también a un liderazgo totalmente diferente, a una estructura organizacional diferente. Por lo tanto, de por ahí, todo lo que respecta a la creatividad se encuentra enmarcada dentro de ciertas líneas como tal, ¿sí? Que obviamente al hablar nosotros del mundo emprendedor, todo lo que subyace a creatividad es mucho más amplio, mucho más libre, ¿sí? Y sobre todo fomentado obviamente en todo lo que serían las tecnologías de información y comunicación y en todo lo que hace propiamente a la estructura de un emprendedor innovador como tal, ¿sí? Entonces nosotros debemos buscar esas ideas innovadoras como tal que nos hagan revolucionar dentro de un mercado y que obviamente nosotros podamos pensar de una manera creativa como tal y obviamente esa creatividad se traduzca en nuevas líneas de productos como tal, obviamente en también la implementación de por ahí de software especializados, la posibilidad también de cambiar la estructura de negocios como tal, del diseño, o si hablamos del ámbito empresarial, por ejemplo, del diseño de manuales de procesos, procedimientos y funciones que salgan
totalmente una estructura muy rígida a la posibilidad de generar, por ejemplo, un pensamiento creativo en todo lo que respecta al diseño, por ejemplo, de los famosos KPIs o los indicadores de gestión que fomenten la creatividad, la participación, la innovación, el liderazgo, ¿sí? Y que hacen obviamente algo distinto, ¿sí? Y obviamente eso se subyace también a un perfil de trabajo o a un perfil laboral totalmente diferente. Si ustedes miran actualmente plataformas relacionadas al mundo laboral como tal, van a identificar que hay muchísima diferencia, ¿sí? En relación con perfiles diseñados años o años anteriores, obviamente, o siglos anteriores, en cuanto a lo que buscaba la empresa y a lo que busca hoy en día, ¿sí? O sea, hay un cambio total de buscar no solamente las famosas habilidades blandas del saber hacer como tal o del saber, sino también las habilidades blandas como tal, obviamente el sentir, el conocer, el identificar nuestros sentimientos y nuestras emociones como tal, el proyectar esas emociones, el autocontrol que de hecho debemos de tener dentro de lo que sería el mundo como tal, ¿sí? Y hablamos del mundo emprendedor y también, obviamente, hablamos de la estructura empresarial como tal, ¿sí? Al hablar un poquitito de las claves para fomentar esa creatividad como tal, nosotros hablamos, obviamente, o nos ceñimos, podríamos decir, a cuatro aspectos como tal, que es primeramente la búsqueda de un elemento como tal, ¿sí? Que puede ser un aspecto, un tema, un proyecto, algo que esté dentro de nosotros, que busque la realización personal como tal, ¿sí? Alguien que obviamente dejará una huella dentro del mundo como tal. Y aquí hay un punto importante que considero todos debemos siempre de mirar un poco, que es el dejar una huella y dejar básicamente un legado a través de lo que nosotros hacemos en el día a día. Puede ser a través de nuestros emprendimientos, ¿sí? A través de nosotros dentro de la vida laboral como tal, ¿sí? No solamente hablamos o exclusivamente hablamos de un punto, ¿sí? Sino de varias cosas que nosotros podemos dejar como un legado que obviamente las generaciones posteriores puedan seguir implementando o que nosotros enseñemos a nuestros colaboradores de por ahí a hacerlo de una forma diferente a lo convencional o a lo que el mundo como tal nos enseña, ¿sí? También hablamos, aparte de ello, de todo lo que respecta a la pasión como tal, a la forma en la que hacemos las cosas, sí, al control de la inteligencia emocional como el pilar de todo lo que sería la creatividad como tal, de todo lo que sería la innovación como tal, ¿sí? En punto 3, en cuanto a la constancia, al trabajo, al control que nosotros realizamos, y allí entra mucho lo que es la planificación estratégica, que muchas veces como emprendedores no visionamos o no tenemos en consideración todo lo que respecta a la planificación como tal y que obviamente ya quizás después nos damos cuenta en muchos de los casos la importancia de esa planificación como tal y que obviamente hacen a que nosotros nos encontremos dentro de ese mundo laboral como tal, obviamente de maneras diferentes o de formas diferentes de realizar propiamente un mismo trabajo, podríamos decir, cuando nosotros planificamos de forma estratégica, lo realizamos como una planificación a largo plazo donde contemplamos no solamente objetivos, sino indicadores, planes, programas, proyectos que hacen, obviamente, a que nuestro trabajo dentro del mundo emprendedor sea, obviamente, organizado, ¿sí? O esté estructurado de una manera obviamente mucho más firme, podríamos decir. Allí vemos también todo lo que es la posibilidad de una retroalimentación del control continuo que nosotros necesitamos a lo largo de los procesos y poder determinar hasta qué punto podríamos decir, podemos innovar, podemos obviamente cambiar y eso hace a que el quehacer como emprendedores nos haga diferentes, nos haga salir de esa zona de confort que muchas veces escuchamos, pero que no nos animamos a salir como tal, ¿sí? Entonces, siempre es importante alcanzar lo que
solemos llamar idea feliz como tal, ¿sí? Que es el alcanzar lo que muy pocas personas alcanzan, el hacer lo que a nosotros nos gusta y sobre todo hacerlo siempre, pero de una forma planificada, de una forma estructurada, y obviamente también hacerlo siempre dentro del marco de lo que respecta, obviamente, los valores y la estructura de nuestra marca como tal, ¿sí? Al hablar también de los riesgos de extrapolarse a lo que es la zona de confort como tal, la, la generación de la creatividad como tal nos hace salir de esa zona de confort, nos da la valentía como tal de poder arriesgarnos a ir más allá de lo que nosotros creemos que podemos lograr. El riesgo, el atreverse a hacer algo totalmente diferente, al salir de la rutina, al generar nuevas formas de trabajo, ¿sí? Al identificar también nuestras condiciones eh, cognitivas como tal. Por ejemplo, al estudiar, al capacitarnos, al ser diferentes que todo lo que está dentro del mercado. La gente hace por hacer, no adquiere conocimientos para hacer, y eso es lo que nos hace diferente. Al nosotros capacitarnos de forma constante, eso hace que nosotros mejoremos nuestro vocabulario, y les hablo desde la experiencia. Terminé mi licenciatura, mi maestría, mi doctorado, hice miles de diplomados, hice cientos de cursos que obviamente yo miro videos que de por ahí lo he hecho 5 o 6 o 7 años atrás y veo los videos que hago ahora. Obviamente la capacidad de síntesis, la dicción, la estructura en la que yo enseño ahora es totalmente diferente a lo que yo hacía eventualmente 10 años atrás o 7 u 8 años atrás. ¿Por qué? Porque obviamente la adquisición de conocimientos nos hace a nosotros diferentes, ¿sí? Nos hace salir, nos hace evolucionar y nos hace cambiar, ¿sí? Entonces, esas conexiones cognitivas, esas conexiones emocionales como tal, hacen que nosotros seamos diferentes dentro de la estructura como tal, ¿sí? Seamos generadores de cambios positivos, generadores de estructuras mucho más innovadoras, ¿sí? La importancia entonces de salir de nuestra zona de confort.